Y nos metemos a lo que sin lugar a dudas fue la noticia del día, esta aparición de un material audiovisual que fue entregado por miembros del EPP a la Fiscalía. Una prueba de vida que se esperó por mucho tiempo de Arlan Fick y del suboficial Edelio Morínigo. Así es, luego de 203 días de incertidumbre total acerca de la vida o no de Arlan Fick, finalmente se dio a conocer este material donde los protagonistas son los secuestrados Edelio Morínigo y Arlan Fick, y dan algún mensaje bastante importante al gobierno. Por supuesto, y hay que recordar los antecedentes. Mucho se habló del caso del joven Arlan Fick, incluso aparecieron figuras políticas que pretendieron instalar el concepto de que el joven ya había sido asesinado y arrojado a un arroyo. Esto, por supuesto, hace que todas estas hipótesis y estas corrientes que aparecieron a lo largo de este tiempo caigan de maduro. Así es, el EPP reitera su intención de exigir un canje por la vida de los secuestrados a cambio de la liberación de varios condenados del Ejército del Pueblo paraguayo. Finalmente tienen un nuevo plazo para que el gobierno acceda o no a esta petición. En este primer material les mostramos in extenso lo que dijeron tanto el suboficial de policía Edelio Morínigo como el joven Arlan Fick. Mamá, papá, a ese me pico a imponer salud físicamente, a irme tranquilo, ande por ahí por la pluma de este, ni piñe que eran tan ver. A cualquier momento, si Dios quiere, y la Virgen añadirá un niño y tal, de ahí Elisa y Potaña tranquiliza por si es posible, y que tú se enoja. Pico a Jamás y se de que allí ya hará, de allí tortura ya, entonces jugar ya se en ningún momento habiendo ya pues ya se en baile, a imponer físicamente. Y a todos mis camaradas les quiero enviar un pequeño mensaje, que no defendamos más los intereses de los ricos, que no trabajemos más para los ricos, trabajemos más para los pobres. Hoy es sábado 18 de octubre del 2014. Yo soy Arlan Fick, prisionero del Ejército del Pueblo paraguayo. Hoy es 18 de octubre y el 16 de octubre fue asesinado el periodista Pablo Medina. Me encuentro bien de salud. La noche del 2 de abril yo fui testigo cuando la Fuerza de Tarea Conjunta le asesinó a Vital Arce, y por ese motivo el gobierno paraguayo quiere asesinarme. El Ejército del Pueblo paraguayo va a cumplir con lo que le prometió a mi padre, y quieren asegurarse de que una vez que me liberen, yo pueda llegar junto a mi familia sano y salvo. Yo pido la mediación del gobierno brasileño para que garanticen mi vida una vez que la guerrilla me libere. Y miembros del Ejército del Pueblo paraguayo volvieron a condicionar la libertad del suboficial Edelio Morínigo, quien se encuentra en manos de este grupo criminal. Aseguraron que si liberan a 6 encarcelados del Ejército del Pueblo paraguayo se podrá contar con la libertad de este suboficial. El plazo establecido para el gobierno es hasta el 1 de noviembre. El encargado de hacer el pedido fue Alejandro Ramos, miembro del Ejército del Pueblo paraguayo. Damos una última oportunidad al gobierno para canjear a 6 EPPistas prisioneros políticos del gobierno de los ricos por el suboficial Morínigo, prisionero de guerra del Ejército del Pueblo. Viva nuestros heroicos y gloriosos camaradas caídos en combate. Viva la lucha de clase, viva el EPP. Él mismo, además, acusó al gobierno de no interesarle la vida de los policías y militares. Los EPPistas dan 10 días al Estado para que cumpla con sus pedidos. Sin embargo, el ministro del Interior, Francisco de Varga, no esperó mucho tiempo para dar la postura del gobierno. El gobierno paraguayo no puede transigir, no puede tolerar, eso está ya señalado en varias oportunidades, ningún tipo de negociación con criminales. En conferencia de prensa realizada en la ciudad de Concepción, también el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, manifestó algo similar. Verón consideró que el gobierno no puede demostrar debilidad ante el grupo criminal. Y volviendo al material audiovisual, Arlan Fick hizo un pedido muy llamativo. La noche del 2 de abril yo fui testigo cuando la Fuerza de Tarea Conjunta le asesinó a Vital Arce, y por ese motivo el gobierno paraguayo quiere asesinarme. El Ejército del Pueblo paraguayo va a cumplir con lo que le prometió a mi padre, y quieren asegurarse de que una vez que me liberen, yo pueda llegar junto a mi familia sano y salvo. Yo pido la mediación del gobierno brasileño para que garanticen mi vida una vez que la guerrilla me libere. Para las autoridades, este petitorio del joven resultó confuso e informaron que investigarán.